Bendecimos tu santo nombre. Gracias por esta nueva oportunidad, por este nuevo amanecer. Gracias por el cuidado y la protección que tienes hacia cada uno de nosotros. Y gracias por permitirnos traer nuestro corazón y expresar con nuestros labios la gratitud hacia ti. Muchas gracias, Espíritu Santo. Te damos la bienvenida a ti y te otorgamos ya el lugar el cual a ti ya te corresponde. Ayúdanos a poder entender y comprender el plan, el propósito que tú ya tienes trazado a través de tu palabra. Muchas gracias. Y una vez más te damos la bienvenida a ti, Espíritu Santo. La verdad que para mí es un honor, es un privilegio compartir tu palabra hoy en este nuevo amanecer. Mis amados hermanos, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar del pan de vida. Y en Juan 6, del 1 al 15, dice de esta manera: Después de esto, Jesús fue al otro lado del lago de Galilea, también conocido como el lago de Tiberias. Mucha gente le seguía, pues había visto los milagros que él hacía al sanar a los enfermos, y se acercaba la fiesta de los judíos llamada Pascua. Y Jesús fue a un cerro con sus discípulos y ahí se sentó. Y cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, le preguntó a Felipe: ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver qué decía su discípulo. Qué tremendo, ¿no? El pueblo de Israel, mi amado hermano, conocía como ningún otro en la tierra que Dios era su proveedor fiel. Y una de estas demostraciones tuvo que ver con el maná y las codornices enviadas directamente del cielo. Por un espacio de 40 años, sin que faltara un día para ello, Dios proveyó para su sustento. El maná descendió del cielo, que representaba la figura literalmente conocida como el tipo del cual Cristo llega a ser el antitipo en su cumplimiento. ¿De qué manera se pone de manifiesto esto? Bueno, que aquel pan que Israel comió en el desierto le satisfació temporalmente. De hecho, mira, ellos murieron, pero Cristo ahora afirma que el que de él come no morirá jamás. Sí, y ahí se cumple la figura literaria. Jesús, como pan de vida, satisface el hambre espiritual del hombre, y todo aquel que de él come participará de la vida eterna. El versículo 2 dice: y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Esta multitud seguía a Cristo no tanto porque en verdad creyese en él, y según el contexto inmediato a dice, sino porque había en muchos la curiosidad para ver cómo era la sanidad que hacían los enfermos. Y como quiera que sea, sí, Jesús mantuvo siempre una actitud de atender a las personas, aún aquellos que le buscaban con otros propósitos. Yo hago un paréntesis aquí. ¿Con qué propósitos estamos buscando nosotros a Jesús? ¿Con qué propósitos seguimos a Jesús? Pero Jesús no se cansó de hacer el bien, aun cuando algunos no eran agradecidos y que lo único que buscaban era para que les ayudara en sus problemas temporales. Y debemos recordar las palabras de Gálatas 6:9. Sí, mira, este principio debe mantenerlo la iglesia. La verdad que sí. Ahora, el versículo 3 dice que subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos. Ahora recordemos que en las montañas sucedieron muchas cosas en el pasado. El Antiguo Testamento lo menciona. Y por otro lado, desde esa posición podía ver mejor a la multitud y su voz podía
llegar más fácilmente. Ahora, Juan dice que aquel acontecimiento tuvo como fecha la cercanía de la Pascua. El versículo 4 lo menciona, y esa era una de las grandes fiestas judías con sus 30 días de preparación. Y también nos dice que había mucha hierba en ese lugar, lo cual puede indicarnos que era un tiempo de primavera. La multitud que estaba ahí no desaprovechó la oportunidad. Ahora hablamos del milagro en sí. El versículo 4 dice que cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Qué tremendo es esto, ¿no? Para él dice que muchas de ellas eran como ovejas sin pastor. Y no pocas ocasiones tuvo compasión de ellas, y frente a este cuadro le hizo la pregunta a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y según lo narra Lucas, Jesús había dicho: dadle vosotros de comer. ¿Qué fin tenía esta pregunta? ¿Por qué le preguntó a Felipe y no a los otros discípulos? Porque cuando Felipe, por cuanto Felipe era de Betsaida, que era el lugar donde se está dando esto. Y seguramente él conocía muchas panaderías, si lo ponemos de esta manera, en aquel lugar donde se podía ir. Pero la situación era que ya se había hecho de noche y esos negocios estarían cerrados. Bueno, el texto dice que Jesús hacía aquello para probar a los discípulos y aún a la multitud. Y Cristo sabía lo que tenía que hacer. En el versículo 6 lo menciona. Ahora una pregunta: ¿qué otro asunto vemos en la pregunta de Jesús? Ahora nota que él dice: para que coman estos. La pregunta es: ¿acaso Jesús y los discípulos no tenían hambre? Pero él no dijo para que comamos nosotros. También se ve el hecho de comprar para dar. Y no siempre estamos dispuestos a comprar para dar, porque la tendencia es recibir de alguien que lo compró. Versículo 7 dice que Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Porque la verdad que Felipe era un hombre práctico. De una manera rápida hizo sus cálculos, ¿no? Y apuntó en una posible cantidad que pudiera ser gastada. Pero sería todavía muy poco. ¿Pero por qué 200 denarios? Mira, un denario era el salario de un trabajador por día. Y la cantidad que habla Felipe es por lo menos 6 meses de trabajo, lo cual era algo grande. Y eso fue lo máximo que él pasó por su mente. Ahora tiene que pensar, mi amado hermano, que Felipe tenía otras preguntas en ese momento, que iban en el orden logístico, ¿no? Podrían ser: ¿cuántos hornos estarían dispuestos para eso a esa hora? ¿Cómo harían los discípulos para cargar semejante cantidad de pan? Ahora, ¿qué pasó con la fe de Felipe? La pregunta es: ¿no se acordó él de lo que pasó en Caná de Galilea con el agua convertida en vino? ¿No fue a este discípulo que el mismo Jesús le dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Qué tremendo es esto, ¿no? Pero no juzguemos al pobre Felipe por esto, porque nosotros también pasamos por estos momentos de incredulidad, aún sabiendo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida cotidiana. Ahora vemos la actuación de Andrés. Mira, versículo 8 y 9 dice que aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 panecillos. Andrés, contrario a Felipe, en lugar de sacar cuentas sobre el dinero para comprar el pan, buscó dentro de la multitud a alguien que pudiera tener algo para satisfacer de alguna manera la necesidad del momento, porque los panes eran de cebada, los que usaban para los pobres, y los peces los que usaban para comer en forma de sándwich, ¿no?
Y no era lo mejor, pero era algo a lo menos, ¿no? El asunto aquí importante acá es de que Andrés lo trajo a Jesús. Y aunque la fe de él también va a tener su debilidad por lo que nos dice el texto que sigue, como quiera que sea, él creyó que eso poco en manos de Jesús pudiera ser de mucha bendición. Ahora vemos las instrucciones que Jesús dio. Versículo 10 dice: hacer recostar a la gente. Y Jesús no reprochó la fe de sus discípulos por cuanto él sabía lo que iba a hacer. Y seguramente pensó: hagan esto mientras mi padre, que está en el mercado comprando el pan sin dinero. Recostarse sobre la hierba, y tenía que ser, la verdad, algo extraordinario que iba a acontecer en este momento. Comer en esa mesa verde, hablando del pasto, una experiencia inigualable. Y en este caso superaban todos los pronósticos. 5,000 varones, sin contar a las mujeres y los niños. Mateo 14:21. Y esta es una linda figura de lo que será el banquete celestial en las bodas del Cordero, mi amado hermano. Versículo 11 dice: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias los repartió entre sus discípulos. Mira, antes de cualquier acción, Jesús tomaba en cuenta a su Padre. Él sabía que su Padre era quien le daba la fuerza y el poder, pero note que lo hace con gratitud. Y Jesús nos enseña que siempre antes de comer debemos de dar gracias al Señor. Y el resultado de esto fue el milagro en sí, porque Felipe había hablado de un poco. Ahora fíjate que aquí se habla de abundancia y quedar satisfecho. Tenemos que hacer notar que aquellos panes tuvieron que ser recién sacados del horno, y los peces asados en brasa, como lo hizo cuando resucitó. Y bien puede uno imaginarse aquel milagro, una multiplicación en cadena, en un tiempo récord y sin tener que esperar tanto como sucede en algunos restaurantes, ¿no? El Señor, el huésped, por excelencia, alimentó semejante multitud, porque solo Cristo puede hacer esto, mis amados hermanos. Versículo 12 dice: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos recoger los pedazos que sobran para que no se pierda nada. En Jesús, la verdad que habita la gran administración. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron de los que habían comido. Qué tremendo es esto, ¿no? Mira, como era de esperarse, un milagro de este tipo jamás, nunca visto, levantó dentro de la gente la idea de convertir a Jesús en rey. Y de acuerdo con lo que sigue el resto del capítulo, la intención de los que comenzaban a hablar para que Jesús les diera este pan todo el tiempo. Pero ahora ve la forma como Jesús se enfrenta a esta multitud después. Le respondió Simón Pedro, porque Jesús había dicho que muchos de ellos los buscaban por motivos equivocados. Sí, yo te hago una pregunta. Así como Pedro dijo: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Él es el pan de vida, Él es el pan que descendió del cielo. Yo te hago una pregunta: ¿qué pan estás siendo alimentado el día de hoy? Padre, te doy gracias por tu palabra, por tu mensaje, por lo que ya estás haciendo y lo que seguirás haciendo. Yo te pido por cada una de las personas que ha escuchado este devocional. Yo te pido que los cuides, que los protejas, que nada malo acontezca a sus vidas. Líbralos de todo mal, de todo peligro, de toda tentación, de toda enfermedad. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Mis amados hermanos, Dios me los bendiga y yo los espero el día de mañana, 6 de la mañana. Bendiciones.